Son las 8 de la mañana y estamos comenzando una nueva semana de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora, comenzando este día lunes junto a nosotros en las informaciones más importantes para partir este día lunes en esta nueva semana del mes de mayo, del lunes 9. Comenzamos de inmediato con nuestro resumen de noticias y adelantamos algunos de los temas que luego en minutos vamos a estar profundizando. Hoy en la entrevista de Agenda Económica AM vamos a abordar varios temas que quedaron zanjados ya por el Pleno de la Convención Constitucional, muy relevantes en materia económica. Hablamos, por ejemplo, respecto a las nuevas normativas en materia del uso y derechos de agua que establece la creación de una Agencia Nacional de Aguas con permisos que ya no serán comercializables, establece esta propuesta. Esto ya quedó en el borrador de la Constitución. Y otras normas respecto, por ejemplo, al sector minero, que son sumamente relevantes, sobre la propiedad del Estado respecto a los recursos minerales, el rol de los privados que queda a juicio del gremio algo en duda y entre otros aspectos también aquellos de carácter medioambiental. Son definiciones bien importantes que vamos a estar analizando con uno de los convencionales que participó de la comisión y también en una nota donde vamos a darle contexto a lo aprobado este fin de semana en el Pleno de la Convención Constitucional. Por otro lado, hoy vamos a profundizar también en un estudio que publica hoy día el diario Pulso de La Tercera y que fue elaborado por Sesco y Vantas, la consultora minera. En este estudio se analiza fundamentalmente cuál es la visión que tienen los protagonistas de la industria minera sobre el futuro del sector. Y no es muy optimista el tono de este estudio, fundamentalmente porque ven focos de incertidumbre estos actores, más de 150 entrevistados por este estudio, focos de incertidumbre en materia regulatoria, en materia medioambiental también de cara al futuro. Solo para darles algunos de los botones de este estudio, el 72% considera desfavorable la situación económica y un 52% de los encuestados ve un entorno regulatorio también desfavorable a largo plazo, en 2 años. Por otra parte, el 49% cree que todo esto va a repercutir en menor inversión minera en los próximos 24 meses. Los detalles del estudio los vamos a revisar también más adelante en Agenda Económica. Y hablando del sector minero precisamente, y después de una muy buena racha que había tenido los últimos meses, el precio del cobre bajó a su menor nivel en 7 meses. Claro, llegó a $413 por libra de cobre en el mercado, en la bolsa de Londres el día de hoy. Es el valor más bajo, como decíamos, desde el 30 de septiembre del año pasado, cuando estaba en torno a 410 pesos, pero en una etapa de la curva distinta, porque de ahí en adelante empezó un repunte muy fuerte y llegó a su máximo nivel en los siguientes meses el precio del mineral. Y evidentemente que esta es una mala noticia para el Estado, porque el fisco deja de recaudar en la medida que el precio va cayendo. Siguen siendo precios históricamente altos, es cierto, pero de todas maneras es una señal de alerta para la industria que ha estado en el foco de la discusión política en la convención y en el Congreso también, de la mano precisamente de estos precios altos. Los detalles los vamos a revisar en unos minutos. Y esta también es otra noticia bien preocupante, porque conocimos datos oficiales del comercio exterior chino para el mes de abril y no son muy buenos estos números. En el cuarto mes del año, debido a una serie de factores relacionados fundamentalmente al tema sanitario, al brote de COVID que se ha registrado en algunas ciudades importantes en ese país, bueno, el comercio internacional se ha visto fuertemente restringido. Creció apenas 0,1% en el cuarto mes del año. Es bastante menos que el 5,4% que había notado el comercio internacional chino en el mes de marzo. Como les decíamos, las restricciones sanitarias, fundamentalmente por el brote de COVID en Shanghái y otros puertos importantes, ha afectado duramente en la capacidad de exportación y de importación del gigante asiático. Los detalles los vamos a ver en unos minutos. Y nuestro resumen, como siempre, lo cerramos revisando los números más importantes para partir el día a nivel bursátil. En el hemisferio norte, fundamentalmente. En Europa, en Asia, es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente gráfica con los números más relevantes en una jornada que ha estado particularmente negativa para los índices europeos. 2,16% está cayendo a esta hora el Eurostoxx en Europa. Es el indicador que reúne a varios de los indicadores bursátiles más importantes europeos. Londres también está siguiendo una tendencia parecida, 1,91% de caída. El DAX alemán, en tanto, cae 1,77%. Y miren ustedes la caída que cerró el Nikkei más temprano, 2,53% de pérdida
para el indicador japonés. Las razones, bueno, algunos malos números en sectores particulares como el farmacéutico, por ejemplo, y también las tensiones tras la guerra en Ucrania y Moscú, que se han visto asusadas de alguna manera con el discurso que ha dado Vladimir Putin el día de hoy, y donde en la práctica se prevé un conflicto que va a durar por bastante más tiempo, algunos de los temas que marcaron los indicadores bursátiles en Europa durante las primeras horas de este día lunes. Bien, partimos revisando entonces parte de la discusión que se dio este fin de semana en el Pleno de la Convención Constitucional. Están trabajando en sus últimos días para despachar ya este borrador de la Constitución, de la nueva Constitución, antes de entrar en la etapa de armonización y de definición de normas transitorias. Pero ponemos el foco en particular en lo que ocurrió este fin de semana en materia de agua, del uso de agua y del desarrollo de la industria minera. Temas que preocupaban a estos sectores quedaron zanjados este fin de semana. Los detalles los vemos en la siguiente. Así terminaba el pleno de la convención hace poco más de 2 semanas, cuando se rechazaba en general el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Lamentablemente la tónica del día ha sido la persecución. Estamos diciendo que se bajaron de cualquier acuerdo, de cualquier diálogo que habíamos dado hasta ahora. Escenario totalmente distinto al de este sábado, donde tras 10 horas de trabajo, este era el ambiente. Es que ahora la historia fue distinta y finalmente se lograron aprobar 16 de los 34 artículos propuestos al Pleno de la Convención en materia de aguas, humedales, bosque nativo, soberanía y seguridad alimentaria y minerales. Como se dan cuenta, el ánimo del final de esta jornada es muy distinto al ánimo de la anterior jornada. Los socialistas actuamos por convicción y esa vez concurrimos a rechazar por convicción, no porque estemos contra el medio ambiente. ¿Pero qué fue lo que se aprobó? Por ejemplo, en materia de agua, que es deber del Estado protegerlas en todos sus estados, fases y su ciclo hidrológico. También quedó establecido que las autorizaciones de uso del agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva. Aprobamos cosas muy sustantivas, por supuesto, en materia de aguas, que eran los primeros artículos. Hay un cambio sustantivo a la manera en que se administra el agua y su institucionalidad. También aprobamos artículos en materia de suelos, bosques y humedales, un deber de custodia con respecto a estos por parte del Estado. Esa Agencia Nacional del Agua va a tener la posibilidad de poder entregar autorizaciones, de poder revocarla, y va a también concentrar la administración con esta nueva mirada, que es una mirada de gestión integrada de cuencas, que es una mirada que pone en el centro el ciclo del agua. Desde la Federación de Productores de Frutas se declararon en estado de alerta por lo aprobado en la Convención. En su opinión, los artículos que pasaron al borrador de la Constitución aún dejan puntos abiertos, poco claros, y aseguran ponen en riesgo la producción agrícola del país. Si a uno le dan permiso por 2 a 5 años de agua, no hay ningún proyecto agrícola, frutícola que sea sustentable. En el caso de la fruta empieza a producir al 5.º año. Desde la Sociedad Nacional de Agricultura encontramos muy grave y muy mal lo aprobado. En el caso de las aguas, lo administrará un ente que sin experiencia otorgará aguas de acuerdo a lo que venga en el momento, no de acuerdo a lo que tradicionalmente tenían cada uno de los agricultores. Pero el agua no fue el único punto sobre la mesa. También se aprobaron normas relacionadas a la minería. El primero de ellos, el artículo 22, muy parecido a lo que señala la Constitución actual. Es decir, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales metálicas, entre otros. Esa norma se aprobó con votos transversales, los votos nuestros estuvieron ahí presentes. Es una norma que se recoge de la Constitución de 1980, que no fue modificada por la última reforma o la gran reforma del presidente Ricardo Lagos, y sobre todo se recoge de la norma del año 1971 del expresidente Salvador Allende. Lo que sí innova es el carácter finito, por lo tanto, eventualmente, y aquí le hago una advertencia a todos los grandes mineros, se podrían establecer cuotas de extracción.
Lo peor que ocurre, a nuestro entender, tanto en materia de aguas como en lo que se pretende en materia de minería, es, conjuntamente con esa preeminencia del Estado, cambiar todo nuestro sistema, no todo nuestro modelo, afectar con eso a cientos de miles de personas. Por ejemplo, el cambiar de un modelo de derechos y, por tanto, de la certeza que da los derechos, de la seguridad que los da los derechos, a un modelo de permisos que son dados por el gobierno, dados por el Estado. Desde el Consejo Minero están atentos, dicen, a la redacción del documento final, pero por sobre todo a lo que pueda salir de las leyes que terminarán de dar forma a este articulado. Nos parece que está bien eso como principio general y creemos que la industria ya se ha hecho en parte cargo de lo anterior, así que no le tenemos mayores aprensiones en el titular de la canción. Digamos. Ahora hay que ver la letra chica y esa letra chica puede terminar, recordemos que hoy día las leyes se van a aprobar por mayoría simple, es decir, por la mayoría de los diputados que estén presentes en la sala. Otras materias abordadas fueron el deber del Estado como custodio de humedales, bosques nativos y suelos, que deberá garantizar la preservación, restauración y la conservación de espacios naturales y asegurar la soberanía y seguridad alimentaria. En tanto, las normas que fueron rechazadas volverán a la comisión para dar forma a una nueva propuesta al Pleno. Bien, y luego vamos a estar profundizando en este tema con uno de los convencionales integrantes de la comisión, Claudio Gómez, aquí en Agenda Económica. Nos vamos a otro tema para revisar detalles de la entrevista, a Máximo Pacheco, el presidente del directorio de Codelco, quien estuvo ayer aquí en CNN en Tolerancia Cero, analizando distintos temas, fundamentalmente del futuro para la empresa más importante en nuestro país. Es un desafío enorme el que tiene por delante Máximo Pacheco y el directorio en general, pensando fundamentalmente en la situación financiera y en el alto nivel de deuda de la minera, que llega a más de 18.000 millones de dólares. Ese fue uno de los puntos que abordó Máximo Pacheco. Escuchamos qué fue lo que dijo respecto al futuro de la empresa en este sentido. Chile ha habido como dos grandes posiciones en relación a Codelco. Uno, los que creen que lo que hay que hacer es privatizarlo. Y por lo tanto, la forma de privatizarlo es démosle poca inversión, démosle pocos recursos, saquémosle toda la plata que se pueda. Olvidarse de la idea de privatizar Codelco, porque sería un error gravísimo. Esta es una empresa extraordinariamente rentable, extraordinariamente importante. O sea, no me imagino cómo se puede pensar en privatizarla. Y segundo, entender que con esta cantidad de proyectos de inversión que tenemos, la empresa no puede funcionar solo sobre la base de financiarlos con la depreciación o con deuda. Claro, lo que adelanta definiciones bien relevantes respecto a qué hacer con los excedentes que vaya generando Codelco, fundamentalmente. Cuánto de eso destinar a gasto y cuánto de eso también al pago de la deuda de la misma empresa. Otro tema que abordó Máximo Pacheco tiene que ver con el trabajo de la Convención Constitucional y en particular con algunas de las normas que tienen más implicancias en materia económica. Escuchemos qué fue lo que dijo Máximo Pacheco, en particular respecto a cómo quedó establecido el derecho de propiedad en la Convención. Cuando veo cómo quedó el tema, digamos, del derecho a propiedad, lo comparo con algunas constituciones europeas y digo que vamos a la derecha. ¿Cuál? ¿A la derecha de qué país, por ejemplo? Alemania. ¿Sí? A la derecha Alemania quedó en derecho a propiedad la constitución que está proponiendo la Convención. ¿Por qué? Porque habla del precio justo, la indemnización, todas las formas. Las constituciones en esos países ni siquiera entran a eso. Pero muchos empresarios, y para qué decir del sector minero, encuentran que el derecho a propiedad no está quedando nada de bien y que es uno de los temas. Yo creo que a esta altura, digamos, yo soy de los que opino que en la Constitución ha quedado muy bien el tema del Banco Central, ha quedado muy bien el tema del derecho a propiedad. He dicho que en muchos temas, específicamente en el tema que es de máxima sensibilidad para el mundo empresarial, que es el derecho a propiedad. Bien, nos vamos a ir a una pausa aquí en Agenda Económica 8:14. Al regreso seguimos profundizando en detalles del trabajo de la Convención Constitucional con el foco puesto en estas normas en materia económica. Vamos al corte y volvemos de inmediato. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica 8:17 y vamos a profundizar en el trabajo final, encaminado ya hacia el final de la Convención Constitucional, en particular en aquellos temas que tenían que ver con el sistema medioambiental, con el modelo económico, que algunos de estos puntos fueron quedando zanjados durante el fin de semana en el trabajo del Pleno. Estamos en contacto hasta ahora con el convencional Claudio Gómez para analizar detalles de este trabajo. Gracias por el contacto, Claudio, muy amable.
Hola, muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Vamos camino a Santiago, desde San Felipe a la Convención Constitucional. Claro, en la etapa final, Claudio, ya de este trabajo. Y nosotros queremos detenernos en particular en lo que ocurrió este fin de semana, donde hubo resoluciones bien relevantes en materia económica, fundamentalmente, en el manejo de aguas, por ejemplo, en materia minera también. Antes de ir al detalle, Claudio, ¿cómo cree que se están encaminando estas definiciones respecto al modelo económico en nuestro país en el trabajo de la Convención, en temas que habían generado mucha preocupación, particularmente para algunos agentes? Sí, mira, efectivamente en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico se aprobaron algunos principios que son más bien generales, donde se establece un rol activo por parte del Estado en diversos aspectos y funciones, pero también considerando el rol de los privados. Acá nunca ha estado en cuestionamiento eso. Nosotros creemos en un sistema mixto donde el Estado sea la principal fuente de derechos sociales y velar por la promoción también de un adecuado funcionamiento de la economía, pero siempre manteniendo el equilibrio con los distintos actores privados. Así que en ese sentido se aprobaron estos principios que son macro, pero también se rechazaron otras normas que vuelven a la comisión y tenemos que deliberarlas, pulirlas, afinarlas, y pasarán muy prontamente durante esta semana al Pleno, como es lo relativo a la minería y algunas normas que también quedaron pendientes en relación al agua. Bueno, en esos puntos, para ir deteniéndonos en algunos de esos temas específicos, en materia minera, ¿cómo queda configurado el escenario para el sector minero, Claudio? En momentos en los que se había planteado anteriormente, por ejemplo, la nacionalización o un nuevo proceso de nacionalización con un rol preponderante del Estado. Bueno, ¿cómo va quedando configurado para que nuestros televidentes también vayan entendiendo qué es lo que se ha ido aprobando y qué se ha rechazado en el trabajo del fin de semana? Mira, nosotros como colectivo socialista creemos de que, tal como se estableció en 1971 y en la Constitución del 80, de que el Estado tiene el dominio absoluto de todas las sustancias minerales, y luego hacemos una distinción respecto a aquellas sustancias que tienen como un valor estratégico, como el litio, hidrocarburos líquidos y gaseosos. Estos quedarán para el Estado y sus empresas, pero estas empresas podrán asociarse con privados para efectos de incorporar innovación, tecnología, y también tenemos que distinguir aquellas sustancias que no se consideran estratégicas, como el cobre, el oro, la plata, respecto a la cual existirán autorizaciones de uso o concesiones. Estas autorizaciones de uso serán temporales, podrán ser renovables, pero además conferirán una serie de derechos para garantizar además la actividad minera por parte de la pequeña minería, gran minería y todos los sectores de la minería. Entonces, en ese sentido, hacemos esta distinción. En la Constitución del 80 quedó hiperprivilegiada la actividad minera, desplazando a las aguas, a las comunidades locales y a un medio ambiente en el segundo plano, de manera de que nosotros creemos en la convivencia de la actividad minera por parte del Estado, por parte privado, y también la protección del medio ambiente. Además, Claudio, proponemos que ciertas zonas quedan excluidas de actividad minera, como por ejemplo los glaciares. Dígame. Pero para detenernos en este punto, ¿no queda entonces todo el trabajo, la explotación minera exclusivamente en manos del Estado como se pretendía en algún momento? No, para nada. Mira, algunos aspectos formales. El día de la semana pasada, donde deliberamos medio ambiente, solamente se aprobó un artículo que establece de que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las sustancias minerales, que es lo mismo que está en la Constitución del 80 y en 1971. No, pero las normas relativas a la exploración y explotación fueron rechazadas, porque acá tenemos dos visiones. Hay una visión que quiere nacionalizar el cobre, y hay otra visión que no quiere en esta pasada nacionalizar el cobre, porque entendemos de que terminar con la actividad minera privada en Chile de cuajo es complejo, y además creemos de que estamos de cara a un plebiscito salida donde hay cierto temor a la inestabilidad. Entonces tenemos que buscar algún acuerdo en la comisión para poder generar una sola propuesta y que sea deliberada una sola propuesta en el Pleno. Pero hay dos visiones que tenemos con respecto a la actividad minera, y eso es lo que esperamos acordar y solucionar. Claudio, otro de los temas bien relevantes aprobados también tiene que ver con esta Agencia Nacional de Aguas. Establecieron que los permisos de agua no van a ser incomerciables, o serán incomerciables más bien, y ha habido algunas críticas también de algunos sectores, en particular de sectores agrícolas, de Fedefruta también, respecto a lo que esto significa, las implicancias que tiene la creación de esta nueva institucionalidad. ¿Cuál es el alcance que tiene esto y cuánto cambia el panorama efectivamente respecto a lo que tenemos hoy día? Mira, tú sabes perfectamente de que la Constitución del 80 establece de que las aguas pueden privatizarse, y así se estableció este sistema de derecho de aprovechamiento de agua que rige en la actualidad.
las políticas públicas generalmente en los últimos años han apuntado a mayor infraestructura, pero no han apuntado a buscar los mecanismos para distribuir de forma más equitativamente las aguas. Y en ese sentido, las aguas ya son bienes nacionales de uso público, se aprobó una norma que las consagra como bienes comunes naturales y existirá también un sistema de autorizaciones de uso, de conformidad a los requisitos que va a establecer la ley. Y en ese sentido yo también llamo a la tranquilidad a todos aquellos pequeños y grandes agricultores porque van a poder seguir regando perfectamente. Esta nueva institucionalidad va a tener por objeto principal velar por una equitativa distribución del recurso hídrico, también en coordinación con otras organizaciones estatales que van a estar a nivel regional. Ese es el principal espíritu de esta normativa, adecuar la legislación de las aguas para una mejor distribución en un contexto de crisis climática y de sequía. Sí, claro. Ahora, ¿pone en riesgo esto la actividad de algunos sectores productivos, del sector agrícola, por ejemplo, en el contexto de la forma en la que se van a ir privilegiando esos usos? Mira, en el sentido de que ciertas agrícolas tengan un acaparamiento de derechos de agua, probablemente ya no van a tener ese acaparamiento, sino que va a existir un uso proporcional a la cantidad de riego y a la cantidad de hectáreas que tengan. Pero en ese sentido no debiera haber mayor problema, porque nosotros ahora tenemos que dictar todas las disposiciones transitorias, las cuales las vamos a hacer lo más conservadoras y graduales posible, para efectos de generar el menor impacto posible. Nosotros tenemos que dar a conocer cómo van a ser estas disposiciones transitorias. Aquí no va a haber un cambio de un día para otro, sino que estamos pensando en un plazo de 5 años, donde se vaya adaptando la institucionalidad nueva a lo existente. Entonces, no tenemos todo ese tiempo para ir adecuando la normativa constitucional. Ajá. Claudio, el ministro Marcel ayer en conversación en TVN decía que él, al observar la propuesta que se estaba elaborando, no veía grandes efectos en materia económica, decía. ¿Qué le parece a usted esa definición respecto a lo que han avanzado hasta ahora y las propuestas que están quedando en el borrador de la nueva Constitución? Cuando ha habido mucha incertidumbre, precisamente muchas críticas también de los grandes gremios empresariales o algunos sectores productivos respecto a las normas que se estaban trabajando fundamentalmente en esta comisión en la que usted integraba, de medio ambiente y modelo económico. Mira, hay distintas posturas. Hay bastante teoría con respecto de que las constituciones no necesariamente tienen que regular los modelos económicos, pero sí se pueden establecer unos principios. A lo menos desde el trabajo que nosotros hemos estado haciendo en la nueva constitución no tenemos normas que consagren estrictamente un modelo económico o en un sentido o en el otro, sino que más bien se hace relación a ciertos principios hacia dónde se deben caminar. De manera de que comparto de igual forma la opinión del ministro. La Constitución no te puede marcar el rumbo en un u otro sentido en materia económica, sino que esto también tiene que quedar a la voluntad y a las políticas públicas de los gobernantes de turno. Así que comparto las palabras señaladas. Yo no soy por una Constitución que regule temas netamente económicos. Lo que sí me interesa es el Estado social y democrático de derecho que consagre derechos sociales y poniéndole término al rol subsidiario del Estado de la Constitución del 80. Ajá. ¿Y eso, a su juicio, se alcanza con las propuestas que están quedando en el borrador? Sí, de momento con lo que nosotros hemos consagrado y aprobado ya se estarían cumpliendo sus objetivos, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la propuesta, que establece de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Ya estaríamos cumpliendo ese objetivo de ponerle término al Estado subsidiario y dejar un rol activo en materia de derechos sociales garantizados, pero en materia económica de actividad pública, ahí creo que perfectamente puede haber un sentido mucho más mixto con intervención de los privados en la actividad. Bien, Claudio, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Veremos cómo termina el trabajo con aquellos temas que quedaron de vuelta en la comisión en estas últimas semanas de la Convención Constitucional. Gracias por el contacto esta mañana. Buen día. Listo, muchas gracias. Buenos días, Sebastián. 8:27, cerramos Agenda Económica. En minutos estamos en Noticias Express junto a Frecia Soltos. Que tengan una buena jornada.